La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No
que no levantamos un fuerte aplauso a aquel que nos ama sin condición? Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Hay familias que enfrentan la difícil realidad de la escasez. Entre ellos se encuentran aquellos hermanos que están desempleados, adultos mayores y enfermos. Sin embargo, la gracia de Jehová Jireh brilla como una luz de esperanza desde nuestra casita Dios es fiel, para levantar ofrendas de amor a quien más lo necesite. Para continuar con esta labor, el Ministerio de Misericordia necesita de tu ayuda. Podemos extender nuestras manos al donar productos no perecibles como granos, arroz, azúcar, atún, aceite, además de artículos de aseo, personal y para el hogar. Haz tu donación todos los domingos en el stand del Ministerio de Misericordia, ubicado junto a la rampa de acceso peatonal. Sé parte del apoyo con el que queremos llevar la provisión de alimentos a los hogares que tanto lo necesitan. Únete a nosotros en esta hermosa misión. Te esperamos. Amén. Amados hermanos, qué bueno verles. Como país estamos viviendo situaciones especiales, pero qué bueno es saber que el Señor tiene un pueblo que a pesar de cualquier cosa nos reunimos para escuchar su palabra. Amados, hemos terminado de estudiar esta doctrina acerca de ángeles y demonios. Creo que hemos aprendido bastante en estas últimas semanas al respecto de cómo el mundo espiritual trabaja. Y yendo en consonancia con esto que hemos estudiado, cómo es que este mundo espiritual, habíamos visto la semana anterior incluso cómo trabajan los demonios, qué es lo que hacen. Yendo en consonancia les decía, quisiera que por favor en esta noche nosotros consideremos a estos personajes que son guiados por demonios y por el mismo Satanás, llamados falsos maestros, falsos profetas. ¿Está conmigo? Falsos apóstoles, de los cuales el día de hoy abundan, hermanos amados. Es por eso que hoy vamos a ver este tema importante, una descripción de los falsos maestros. Y para esto le pido que por favor abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Busque por favor Primera de Pedro, casi al finalizar sus Biblias. Capítulo 2, versículo 1. Muy bien, ¿lo tiene ahí? Vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor. Mire, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Una vez más, hermanos, aquí hay una promesa de parte de Dios. Sí. Habrá falsos maestros entre vosotros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Todos, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Encontraron el pasaje, amados? ¿Qué dije? Perdóneme. Segunda de Pedro.
Segunda de Pedro. Vamos a leer nuevamente entonces, ¿sí? Borra y va de nuevo, se edita. Lo tiene ya. Segunda de Pedro, lea conmigo entonces. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hermanos amados, Dios es soberano, y justo el día de hoy veía en las noticias cómo aquel personaje que está al frente de esta organización tradicional en Roma, ¿sí?, había hecho una declaración en un país asiático, y precisamente él declaró y dijo que todos los caminos conducen a Dios, que todas las religiones te llevan a Dios. ¿Cómo es posible? Hermanos, ahí ves tú un falso maestro. Y no habrá nada más ofensivo, hermanos queridos, para nuestro Señor, el que alguien distorsione la verdad de su palabra. No hay nada más ofensivo, no hay nada más bajo que alguien distorsione la verdad de su palabra. No en vano, hermanos queridos, se nos recomienda casi al terminar la Biblia, faltan unos pocos versículos. Por algo dice: yo testifico, dice el Señor, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, de la palabra de Dios, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritos en este libro. O sea, no es cualquier cosa, hermanos, es palabra de Dios. Así que falsificar los hechos de Dios y falsificar o torcer los dichos de Dios, promocionando las mentiras de Satanás como si fueran la verdad de Dios, amados, es la forma, una vez más baja, más vil de hipocresía. Es un golpe bajo al Señor. Y es importante dejar sentado esto, porque todo el tiempo estamos tal vez oyendo, viendo prédicas, y no necesariamente todas esas son de Dios. Y es posible que nosotros creamos que aceptar por ahí una mentirita, que aceptar por ahí una desviación doctrinal, que aceptar una práctica que parece inofensiva, pero que va en contra del Señor y en contra de su palabra, como que estamos en un tiempo donde la tolerancia se debe imponer aún en las cosas santas de Dios. Y no es así, hermanos. Es un golpe bajo, es un acto vil en contra de Dios. Y cada práctica que se va en contra de la palabra del Señor, una vez más, estamos promocionando la agenda y el programa del mismísimo Satanás. Y nos preguntamos y decimos, en serio, ¿cómo se puede jugar, hermanos amados? ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir jugar con la eternidad de las personas? Es difícil creer que alguien pudiera engañar de manera intencional a otras personas, enseñándoles, hermanos, algo que espiritualmente es catastrófico, es falsa enseñanza. Uno dice, pero ¿cómo alguien que está en la palabra de Dios se puede desviar a tal punto de convertirse en un falso maestro y decir, me cargo sobre mis hombros la condenación de miles y miles? O está bien convencido de su mentira, o está bien engañado por Satanás, o las dos cosas a la vez. ¿Está conmigo? Esta arrogancia, hermanos,
es exactamente lo que caracteriza a los falsos ministros de los verdaderos ministros, a los falsos maestros de aquellos que Dios ha levantado como maestros. Satanás, como padre de mentira, usted recuerda que confrontó a los fariseos en su momento. ¿Y qué les dijo? Les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Le repito, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es, qué forma de describirle, porque es mentiroso y el génesis de toda mentira. Eso significa y padre de toda mentira, es el origen de toda mentira. Amén. Ahora, hermanos queridos, Satanás constantemente está usando, les decía, el engaño, la falsa doctrina. ¿Para qué? Para atacar a la iglesia. ¿Cómo hace? Emplea a falsos maestros. Estos que hacen se infiltran en el verdadero rebaño. Así es, hermanos. Y cuando afirman que enseñan verdad, estos proveedores del error se disfrazan, dice la Biblia, como ángeles de luz. ¿Sí? Así que si un día usted dice: wow, no enseña bien, no es que sea tan bíblico, pero es un ángel de luz, carismático, ¿sí? Le acompañan poderes sobrenaturales. Ya vamos a ver, hermanos. Usted debe tener muchísimo cuidado. No vaya a ser que sea algún ángel de luz, un falso ministro. Por eso Pablo, recomendando a la iglesia en Corinto, les decía: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que como resultado, hermanos amados, de esto intentan entrar sin ser vistos, camuflados, ¿sí?, disfrazados en el redil. Y esto no es nuevo, porque a lo largo de la historia de la redención, a lo largo de la historia del pueblo de Israel e incluso de la iglesia, hermano, Dios ha advertido en muchísimas ocasiones a los creyentes, al pueblo de Dios. Viene advirtiendo en toda la Biblia, hermano, que debemos estar alerta contra tales hombres y contra tales mujeres, porque hoy por hoy hay pseudo pastoras, profetas, apóstoles, mujeres, y lugares donde les reconocen y les ordenan como tales. Hermano querido, la tarea de un verdadero pastor es meterse en la palabra de Dios y saber que va a dar cuentas delante de Dios un día, no solo por lo que uno ha hecho, sino por el alma de cada uno, de cada una de las personas que Dios ha puesto en su iglesia. Así que no es fácil, hermano querido, la tarea, la carga, la presión que un siervo de Dios tiene. Les decía que el Señor viene advirtiendo esto a lo largo de toda la historia, y lo vemos nosotros desde tiempos muy antiguos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 13, si es tan amable, vamos a dar lectura desde el versículo 1. Aquí se nos hace una advertencia. Ya Moisés nos anticipa, hermanos amados, contra los falsos profetas. Mire que creo que nos vamos a llevar algunas semanitas analizando y viendo las marcas de los falsos profetas. Lo tiene ahí, Deuteronomio capítulo 13, por favor. Y ahora sí me cercioro para no equivocarme el pasaje. Dice, ¿lo tiene ya? Aquí se nos habla ya una advertencia contra los falsos profetas.
Aquí ya se nos va a decir que hay un grave castigo. Y yo quiero que note cuando leamos estos pasajes, hay un grave castigo para esta clase de personas. Y no solamente a ellos, sino a todos los que apoyan a los falsos maestros. Lo tiene ahí. Dice, cuando se levantare, vamos a leer hasta el versículo 5, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, es más, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, de enseñanzas ajenas que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Lea conmigo, ¿qué está haciendo el Señor? Probando, incluso cuando se le cumplen las señales, los prodigios de los falsos maestros. Muchos caen ahí, dicen, esto es de Dios, no ves que se cumplió, pero es que no han leído esto, hermanos. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Para qué? Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta, ponga atención, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Oh, hermano, me llama la atención algunas cosas, que se cumplen las señales y prodigios, que Dios lo que está haciendo es probando. ¿Para qué? Para ver si realmente le creemos y le amamos. Y me llama la atención esto: tal profeta o soñador de sueños será muerto. Wow, Dios mío, con cuánta ligereza el día de hoy aceptamos a falsos maestros, con falsas profecías, hermanos amados. Con cuánta ligereza se atreven a decir, esto va a pasar, esto me ha dicho el Señor, y no pasa, y resulta que no están muertos. Si estuviéramos viendo y poniendo en práctica lo que usted acabó de leer, más de uno pensaría dos veces en lanzarse la frase, Dios me habló o Dios me dijo que te diga. Hoy, hermanos queridos, esta misma solemnidad que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento con respecto a cuidarnos de los falsos maestros. Esta vez nuestro Señor Jesucristo, los mismos apóstoles nos advierten que seamos cuidadosos al máximo de los falsos maestros y de sus engaños. Es interesante que cuando el Señor les está hablando con sus discípulos y les está dando las señales antes del fin. Vean por favor en Mateo capítulo 24 versículo 11, por favor. Es interesante lo que el Señor le advierte. Aquí hay una marca, ¿sí?, de estas señales. ¿Qué es lo que acontecerá y qué es lo que irá creciendo, hermanos amados, antes de la venida del Señor? ¿Cuáles son esas señales antes del fin? Dice, ¿lo tiene ahí? Y muchos falsos profetas se levantan. ¿Cómo no quisiera que diga y poquitos? Pero dice que muchos falsos profetas se levantarán. Y cómo no quisiera que diga que engañarán a pocos, pero dice que engañarán a muchos. ¿Te das cuenta, hermano amado? Hoy mismo están engañados muchos, porque hay muchos falsos profetas. Amén.
Una marca que tal vez no hemos tomado en cuenta de un falso maestro, ¿sabe cuál es? Es que todo el mundo hable bien de uno. El Señor dijo: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Y en dónde está eso, pastor? Busque, por favor, Lucas capítulo 6, 26. Para mí, al hacer este estudio y toparme con este pasaje, hermano amado, fue revelador. Busque, por favor, Lucas 6, 26. ¿Lo tiene ahí? Lea, por favor. ¿Qué dice el Señor? Lucas 6, 26. ¡Ay de vosotros! Aquí, esta es una expresión de dolor, hermanos. Aquí va a haber dolor. ¡Ay de aquellos! Dice: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus antepasados, sus padres. ¿Con quién? Con los falsos profetas. Les daban una falsa profecía y se derretían. Les decían los siervazos de Dios que son, la unción, lo ungidos que son, lo especiales que son, qué ministerio que Dios te ha dado. Yo quisiera un poquito nada más de lo que tú tienes. Y sabes que si volvieran a ser, quisiera ser como tú. Y palabras lindas, hermano amado. Así hacían los antepasados con los falsos profetas. Es preferible que un verdadero siervo de Dios sea cuestionado, no caiga bien, hablen mal. Pero has predicado la palabra de Dios. ¿Sí? Por predicar la palabra de Dios, se me ha dicho más de una vez que soy homofóbico. Y a los que a mí me han dicho eso, yo les he dicho: tú eres un cristofóbico. Porque tenemos que hablar el mismo idioma. Claro. Tú me pides tolerancia, pero a mí no me toleras mis creencias en la palabra de Dios. Y me han dicho machista, homofóbico, hay otra palabra, conservador, retrógrado, de todo. Pero hermanos amados, gloria a Dios. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien, porque así hacían sus antepasados con los falsos profetas. Tenemos que estar claros de qué es lo que nos pide la palabra. Entonces, el mismo apóstol Pablo nos da luces y nos dice que estos falsos maestros, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo leímos hace un momento. ¿Se da cuenta? Así que ahora es tan fácil cuando alguien te dice: te presento al apóstol tal, y se quedan deslumbrados. Y no te das cuenta que estás al frente de alguien que está usurpando un título que no es bíblico, en el sentido de que ya no hay apóstoles del día de hoy. Lo que se ejerce es un apostolado. Eso es distinto. ¿Sí? Hoy nosotros predicamos esta palabra profética. Esta es la profecía, hermanos. Pero si alguien te viene a adivinar y te quedas, guau, no seas parte de eso. Es por eso que, a la luz de esta enseñanza en el Nuevo Testamento, y especialmente el apóstol Pablo, nos pide que nosotros debemos estar siempre armados con la verdad. Siempre. Se nos anima a que tengamos toda la armadura de Dios. Se nos dice: estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Diga conmigo: con la verdad. Ahí está, hermano. No con algo de verdad y algo de mentira. No. Totalmente con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio.
etcétera, etcétera. Amados, el propósito de esto es que nosotros tenemos que aprender a discernir cuando las cosas vienen de Dios, cuando no viene de Dios. Hemos visto cómo es el mover de los ángeles del Señor, y hemos visto cuál es el obrar de los ángeles caídos, de los demonios. Ahora, en esta clase, ¿qué es lo que tenemos que pedir al Señor? Discernimiento. Yo necesito entender, yo necesito ver qué viene de Dios. Por eso dice Pablo, dice, no menosprecies, mire, la profecía, o sea, la palabra declarada. No menosprecies esta profecía. Examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda clase de mal. Entonces tenemos que aprender a examinar, hermanos queridos. Y para ello es lo que como iglesia, Dios es fiel, tratamos de hacer. Se llama pureza doctrinal. Poner atención a la pureza doctrinal. Eso para nosotros es una prioridad. Que la iglesia crezca, que tengamos 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, queda a un lado. Lo que a nosotros como prioridad tenemos como pastores es qué alimento les damos a ustedes. Pureza doctrinal. ¿Se da cuenta? Porque sería fácil llenarnos de actividades y tener un montón de conciertos y de retiros y de un montón de cosas, hermanos, que todo el mundo termina siendo aquí amigos de todo el mundo, y si no hay palabra, de nada vale, no sirve. Por eso, amados, no creáis a todo espíritu. Tenemos que aprender a discernir. Eso dice la palabra. Sino probad los espíritus. O sea, probad los corazones. Eso significa, ¿sí? Cuando dice probad los espíritus es eso. O sea, ¿con qué espíritu me estás enseñando? ¿Es verdad o es mentira? Probad los espíritus. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire lo que dice aquí, y subraye usted mismo, por favor, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan 4, 1. Aquí se nos pide algo y es una ordenanza directa. La orden, primero tome en consideración el cariño, el afecto, la ternura con la que se nos trata. Amados, amados, qué lindo. Una vez que tú te sientes amado, ¿sí? Ahora sí, toma en serio la orden. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus o los corazones, si son de Dios o no. ¿Por qué? ¿Qué dice en su Biblia? Porque una vez más en muchos, ve que no son pocos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, esto no es nuevo. Si esto era una realidad en la época de Juan, imagínense lo que está sucediendo el día de hoy. Vemos nosotros aquí que una preocupación sincera de un verdadero siervo de Dios tiene que ver con esta enseñanza de los falsos maestros, ¿sí? ¿Cómo tú puedes identificar a un verdadero siervo de Dios? Es alguien que tiene pasión para entender estos temas y enseñar para que la gente no se deje confundir con facilidad, hermanos queridos. Y es tratar de entender entonces un poco cuál era la carga ministerial que tenía, les decía hace un momento, el apóstol Pablo. Si es tan amable, 2 de Corintios 11, 28, usted se va a dar cuenta esa carga que tenía, ¿sí? Había pasado por un sinnúmero de peligros en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez.
Pero mire lo que dice el versículo 28. ¿Lo tiene ahí? Segunda de Corintios 11, 28 dice, y además de otras cosas, o sea, lo que sobre mí se agolpa cada día, que dice, la preocupación por todas las iglesias. Este es un siervo de Dios. ¿Sí? Es por eso que las palabras más duras que nosotros podemos ver de un siervo de Dios en contra de la falsa enseñanza y de los falsos maestros, la vemos, por ejemplo, en la vida de Pablo, que tenía esta carga tan fuerte por todas las iglesias del Señor, porque constantemente se estaban tratando de infiltrar las falsas enseñanzas a través de falsos hermanos. Y entonces teníamos iglesias y hermanos que estaban confundidos. Y unos querían regresar nuevamente a la ley y otros les obligaban a circuncidarse y un montón de cosas, hermanos queridos. Pero Pablo tenía claridad de cuál es la esencia del mensaje del Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo da unas palabras severas, hermanos, como por ejemplo, cuando él dice a aquellos que están tratando de distorsionar la verdad, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, no son palabras así suaves. Sea maldito. Alguien que se le ocurra predicar algo distinto. Era tan fuerte el apóstol Pablo, porque ahora a uno le cuestionan y le dicen, a veces cuando uno da nombres o lo que sea, pero pastor, usted debería tener más misericordia, debería ser más amoroso, porque hay que tolerar a los hermanos que están equivocados. Mire, el apóstol Pablo decía, guardaos de los perros. Dios mío, yo hasta ahora no he dicho eso. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes eran estos mutiladores del cuerpo? Eran aquellos que estaban obligando al cristiano a circuncidarse, a mutilarse a través de la circuncisión. Entonces, ¿qué dice? Guárdense de toda esta gente. Es tremendo. Me encanta porque el apóstol Pablo no estaba con rodeos, hermanos queridos. Él sabía que si él no toleraba a los falsos maestros, no es porque él no los toleraba. Porque hoy, como les digo nuevamente, vivimos en un tiempo de la tolerancia. Pero resulta, hermano amado, que nosotros debemos tener el sentir que tuvo el apóstol Pablo. Él no toleraba a los falsos maestros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no los tolera. O sea, qué simple es esto. Entonces ahí las cosas cambian. Isaías capítulo 9, versículo 15, por favor. Isaías 9, 15. Mire, dice, aquí hay una diferencia entre aquel varón anciano venerable y aquel profeta mentiroso. ¿Lo tiene ahí? ¿Sí? Vamos a leer, ¿qué dice? Mire, aquí hay una comparación, ¿sí? Y se establece una diferencia. Dice, por un lado, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, ¿sí? Aquel que es anciano, es venerable, pasa a ser cabeza. Dice, el profeta que enseña mentira es lo último. Entonces, si Dios no aprueba y no tolera a los falsos maestros, al punto de que les mandó a la cola, o sea, es lo último para él, es lo último, es lo más vil, hermanos amados. ¿Y cómo entonces nosotros vamos a aplaudir a alguien que para Dios es la cola y nosotros les estamos aplaudiendo como fueran cabeza? Entonces la iglesia tiene que ponerse de acuerdo con el Señor. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, por favor.
¿Por qué aborrecía y por qué no toleraba el apóstol Pablo? Porque Dios no lo tolera. Ahora, veamos a la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué es lo que dice? ¿Lo tiene ahí, por favor? Dice, Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de qué, primerito, guardaos de los falsos profetas, que vienen ¿cómo? Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿De quién está hablando? A veces nosotros hablamos y lo aplicamos, ¿no? Este pasaje y decimos, ve, dice que es cristiano, pero ve las cosas que hace, por sus frutos los conoceréis. En el contexto de esto, está hablando de los falsos profetas, que tenemos que analizar cuál es el fruto de ellos. ¿Está conmigo? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Entonces, ¿por qué Pablo no toleraba a los falsos maestros? Porque Dios no lo toleraba. ¿Por qué Pablo no toleraba? Porque la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, tampoco. Más bien nos decía que nos guardemos, porque vienen como ovejas cuando en realidad son lobos rapaces. Ahora, ¿qué le dice Pablo a este joven Timoteo? A este joven que anhelaba ser pastor. Una de las cosas que como pastores debemos hacer es lo que en su momento hicieron con nosotros. Hombres de Dios que nos acompañaron, que nos enseñaron, que recibimos palabra, doctrina. Pero ahora nosotros somos llamados a pedir a aquellos que anhelan ministerio. Esto, lea, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Uy, hermano amado, no podemos enseñar otra cosa si no están conformadas, ajustadas a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es por eso que hablaba hoy en la tarde con alguien y decíamos, pero ¿qué tal si en ese lugar? Si en ese lugar, o sea, cierto es que no enseñan bien, que tienen sus doctrinas raras, pero ve bien en el fondo, o sea, sí predican pues el evangelio. Es que eso no existe para Dios. Si es que bien en el fondo predican el evangelio y tienen un montón de doctrinas chuecas, hermano amado, guardaos, huid. ¿Sí? Eso debemos tener nosotros muchísima claridad. Y yo tengo una seria preocupación, mis amados, y es que especialmente en las grandes ciudades y en nuestro país, en Quito,
se levantan obras, ¿no es cierto? Y atraen, puede ser, a muchos jóvenes que lo que quieren es algo distinto, es conciertos, es música electrónica, sí, no importa lo que me enseñen, lo que quiero es vivir esa experiencia de estar entre jóvenes. No importa que el pastor no sepa dónde está parado y no sabe ni qué predica, porque no tiene ni formación teológica. Pero no importa, aquí lo que importa es el ambiente. A mí me preocupa, hermanos amados, que muchos están siendo atrapados por eso. Muchos. Amados, es irónico que muchos en la iglesia de hoy día hacen exactamente lo contrario a lo que la Biblia nos dice, que es: toleran a cualquier maestro que afirma ser cristiano, que afirma ser de Dios, sin importar el contenido de su enseñanza. Esta manera tan ligera e irreflexiva de aceptar, ¿sí?, a cualquiera, escucha, en el nombre del amor y en el nombre de la unidad, esto es peligroso. En el nombre del amor es que no importa lo que tú enseñes. Con que me ames y yo te amo, suficiente. Eso dice el mundo ahora. No importa que sean dos hombres, con que se amen. No, dos hombres no se van a amar en el orden de Dios. No. Y en nombre de la unidad, ¿sí? El cuento de hoy es este, ¿sí? Con que nos amemos, no importa si te vas en contra de la palabra del Señor. Y con que estemos unidos, no importa. Hermano amado, no es así. Esto más bien ha producido una descuidada indiferencia hacia la verdad, ¿sí? La verdad es lo que nos debe motivar a seguir adelante. Si estamos de acuerdo en la verdad, entonces vamos a estar de acuerdo en el amor y en la unidad, y todo va a caminar lindo y va a ser de bendición. Pero si estamos en la verdad, esa es la mentira del famoso ecumenismo que hoy tanto se pregona, ¿sí? Y se unen líderes de las grandes confesiones de fe, doctrina, sectas del mundo, se unen y dicen: con que nos amemos y estemos unidos, no importa qué es lo que tú creas, no importa qué es para ti verdad y qué es para mí verdad, eso dejemos a un lado. Lo importante es que nos amemos y estemos unidos. Hermanos, vamos camino al fracaso si no abrimos los ojos y vemos esto. En consecuencia, hermanos amados, algunos cristianos ven los absolutos bíblicos como una vergüenza. Hoy nos da vergüenza aceptar los absolutos bíblicos, ¿sí? Un absoluto bíblico: Dios es verdad. Un absoluto bíblico: no hay otro camino para llegar al Padre. Un absoluto bíblico: todos están destituidos de la gloria de Dios. Un absoluto bíblico: todo aquel que cree y pone su confianza en Jesucristo será salvo. Un absoluto bíblico, hermanos. Pero hoy nos da vergüenza. Y preferimos muchas veces aceptar falsos maestros a pesar de la clara protesta que hace la misma palabra del Señor. Ahora, tengo pocos minutitos. Los ataques de Satanás a menudo son externos y no es de admirarse de esto, ¿sí?
Él ataca a través de falsas religiones, Él ataca a través de sectas, de ideologías. Y claro, sus ataques son externos. Pero hermanos amados, en esta noche lo que hemos estudiado es que Satanás también usa tácticas internas, tratando de destruir al pueblo de Dios desde el interior. ¿Está conmigo? Desde el núcleo mismo de la iglesia. Por tanto, estos que se logran infiltrar están como lobos vestidos de oveja, que lo leímos, y harán todo lo posible para infectar al rebaño con la doctrina de demonios. Entonces tenemos, o es doctrina de Dios, o es doctrina de demonios. Y en esta doctrina de demonios hay una gama, hay una variedad tan amplia el día de hoy, hermanos queridos, que la iglesia ingenuamente está aceptando. Primera de Timoteo 4:1, por favor. Dice: pero el Espíritu Santo, ¿lo tiene ahí? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién? A espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hermanos, usted lo está leyendo. De modo que estas falsas enseñanzas entran de forma tan sutil, hermano, de formas sutiles. Los que no tienen discernimiento, entonces lastimosamente serán engañados. A menudo engañados, porque no pueden distinguir entre el error y la verdad. El apóstol Pedro entendía el peligro que la falsa doctrina representaba para todos aquellos que íbamos a leer esta carta, la segunda de Pedro que le dimos lectura. Ya en la primera carta Pedro había advertido contra las tácticas del diablo. Pedro ya había dicho: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora en el pasaje que estamos viendo habla nuevamente de las estrategias del maligno, pero esta vez a través de sus siervos, los falsos maestros. Y vemos nosotros cómo es Satanás quien está detrás de todo esto, porque son doctrinas de demonios, hermanos. Y termino. El apóstol Pedro, nos da una clara descripción de los falsos maestros. Analizando los pasajes que hemos leído, analizando específicamente, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Qué es lo que nos enseña? Hoy apenas fue la introducción de estos pasajes, pero ¿qué es lo que vamos a estudiar? Algunas cosas. Vamos a ver la esfera de acción de los falsos maestros. Vamos a ver el sigilo con que actúan los falsos maestros. Vamos a ver el sacrilegio en los que caen los falsos maestros. Vamos a ver el éxito, entre comillas, de los falsos maestros. Vamos a ver la sensualidad de los falsos maestros. Vamos a ver el estigma y el motivo que sustenta todas sus operaciones. Por lo tanto, hermanos amados, las perspectivas que vamos a estudiar y que nos enseña Pedro son tan aplicables para el día de hoy como lo fueron hace 2 milenios atrás, ya que abordan un problema que sigue afectando a la iglesia contemporánea. Hermanos, esto no es extraño, porque muchos engañadores han salido por el mundo
que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amados hermanos, la próxima semana entonces empezaríamos con su esfera de acción. Usted lo tomó nota. La esfera de acción de los falsos maestros. Y vamos a analizar entonces lo que leímos al comenzar esta clase, ¿sí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y vamos a estudiar solamente esa parte. Amén. Amén. Amado Señor, gracias por darnos este tiempo precioso de instrucción en tu palabra. Mi oración, que pongas un discernimiento especial en tu iglesia, que podamos establecer la diferencia entre el engaño y la verdad, y que no seamos llevados con cualquier viento de doctrina, Señor, sino que estemos tan firmes en estos tiempos de convulsión, de ideologías novedosas aparentemente, pero que detrás de todo esto está definitivamente doctrinas de demonios. Señor, nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, nuestra confianza en tu palabra y en tus promesas, y Señor, nuestra decisión de seguirte a pesar de las consecuencias, a pesar de lo que esto traiga, seguirte única y exclusivamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús guardamos esta palabra y tu paz sobre este precioso pueblo tuyo que está siendo instruido para no ser infectado con el virus del engaño. Señor, tú mismo eres la medicina, tú mismo produce en nosotros esos anticuerpos espirituales para que podamos, Señor, en base a tu palabra, no ser infectados. Tu bendición sobre cada uno de tus hijos en Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.